Shalom. Bien, en esta tarde tenemos la oportunidad de compartir el tema que se llama Amidot. Amidot significa las cualidades, los atributos, el carácter. Amidot, que en el singular es midá. Midá podría ser cualidad, carácter, emoción, conducta. Pero lo más certero para traducirlo o su significado real es medida. La medida, midot. Midot es medidas, midá es medida. Vamos a abrir el libro de Gilel, capítulo 6, a sub 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Esto es a manera de introducción. No tiene que ver mucho el contexto a lo que estamos leyendo, sino aclarando que según nuestras acciones, según nuestras cualidades o nuestro carácter o nuestra conducta o nuestras emociones, así también es muy certero que recibamos nosotros también. Los seres humanos fuimos creados con la capacidad de tener enojo, alegría. Tuvimos la capacidad fuimos llenos de tener todas estas cualidades de enojo, de emoción, coraje, tristeza. Todo este tipo de cualidades el hombre las ha adquirido, las cuales él puede aplicar en ellas midá, una medida. O sea, puedes tener una alegría. Dice el Mishle que el que suena muy fuerte la nariz sacará sangre. O sea, sí puedes sonarte la nariz, tener esa limpieza, pero el sonar, o sea, no teniendo una medida, dice el que suena muy fuerte las narices sacará sangre. Entonces, en todo, el asombro, la alegría, tanto reír puede doler luego el estómago. Todo tiene una medida. Tanto coraje puede almacenar completamente odio. Y todo por la falta de medida. ¿Sí? Por la cualidad, las cualidades que se tengan. Todas las tenemos. El ser humano tiene la capacidad de ejercer todas estas cualidades. Asombro. El ser humano tiene la cualidad de tener alegría. El ser humano tiene la cualidad de tener ambición y la puede llevar a cierto punto y en ciertas áreas. Tener la ambición de conocer al extremo la escritura, ¿tendrá algo de malo? O sea, creo que hay ambiciones las cuales se pueden llevar a un ámbito y tiene que llevar una medida. Entonces, en esta ocasión, el tema por eso es Amidot, las medidas, las cualidades, y con ellas conforme midamos, así también hemos de recibir nosotros la misma medida. Son distintos sentimientos los cuales en el hebraísmo, aquel que puede aplicar medida, es llamado en el hebraísmo Baal Midot. Baal Midot, que significa el amo o el dueño de las cualidades. Cuando un Bene Israel puede controlar, se le nombra en el hebraísmo así, Baal Midot, el amo de las cualidades, que tiene sobre sí. Y cuando estamos hablando de eso, en todas las circunstancias, en todos los caracteres que pase el ser humano en la tierra. Ahorita estoy hablando exclusivamente nivel hombre, no exclusivamente Bene Israel, sino nivel hombre. Todo el ser humano tiene esas capacidades, aún no teniendo conocimiento de la escritura, el Eterno le dio esa capacidad y cualidad a todos los seres humanos, de poder medir y en todas las circunstancias, sean las que sean, puede tener una medida a todo lo que le acontezca. Sean los motivos que sean, puede aplicar midat, puede aplicar una medida hasta cierto punto en amar,
también un amor sin límites, sin medida, puede llevar a unos desenlaces no benéficos, ¿sí? También, o correcciones sin una medida, puede llevar también a más odios y generar otras cosas por no tener la medida, y en la cual el ser humano tiene esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad? Porque el Supremo, por ende, así lo creó y lo formó. Porque el Supremo, por ende, como dice Bereshit 1:27, a imagen y semejanza del Elión, del Supremo, del Todopoderoso. A decir verdad, cuando hablamos de imagen, nos imaginamos, por decirlo así, cuando vamos al espejo y miramos una imagen, que es la propia, ¿no? O la imagen de una persona. Pero en este contexto no se está refiriendo a una imagen de una persona o de algo reflejado. Cuando está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está refiriéndose a ser con mi esencia, a ser como yo. Incluso podría decir, el Eterno tendrá una apariencia como nosotros. Yo pienso que no, pero la verdad lo ignoro. Según refleja Yeshaya y entre otros Naví diciendo, o lo que habla Yohanan en el libro de Revelaciones diciendo, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce refulgente, habla de completamente su voz como estruendo, sus cabellos como de oro, completamente ajeno a la imagen del ser humano, ¿sí? No podemos hallar, o como lo pintan, como quieren traducirlo muchas veces o dibujarlo en pinturas o en películas, claro, eso refiriéndose a la personalidad en Mashiach Yahshua, pero no se comprende realmente cómo es que es el Eterno. Entonces, ¿a qué se refería cuando dijo a imagen de Elohim? A como soy yo, a como Mashiach Yahshua un día les dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Lo que vemos en Colosillín 1:15 cuando se habla acerca de Mashiach. Cuando habla acerca de Mashiach, dice, Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué está diciendo? Así como percibieron a Mashiach aquí en la tierra, su porte, ¿cómo fue? Tampoco lo sabemos. Es que me imagino que era así, ni idea tenemos cómo haya sido. Yeshaya dice, más inatractivo lo veremos, ¿sí? Entonces, no comprendemos ni sabemos cómo es que haya sido Mashiach. Pero cuando habla y dice, Él es la imagen del Elohim invisible, Él se comporta con la esencia del Elohim invisible, del Elión, del Supremo. Mashiach se comporta con la esencia plena del Eterno. No es que sea la imagen de que, así estás viendo, lo que se ha traducido en lo que dice Yohanan 14, 8 y 9, cuando en una ocasión uno de los Talmí, Felipe, le pregunta a Mashiach, o le dice más bien algo parecido, ¿no?, a lo que aprendíamos en Perashá Pinjas, ¿no?, que Moshe no le pide una petición, sino casi una orden. Muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Mashiach Yahshua, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me habéis conocido? ¿Aún no me habéis visto? No le estaba diciendo Mashiach que Él era el Padre. Jamás le dijo que Él era el Padre, sino le dijo, ¿cuánto tiempo he estado? Porque en muchas ocasiones les dijo, ¿qué no ves que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Qué no ves que todo lo que hablo no lo hablo por mi cuenta, sino de mi Padre que está en los cielos? Entonces, todo lo que yo hago, como me comporto, como soy, como actúo, es así la esencia del Todopoderoso. Entonces, a eso se refiere a ser a imagen y semejanza de Elohim, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente a la introducción de que el ser humano, no exclusivamente el Bené Israel, sino todo el ser humano fue creado a imagen. Cuando
Cuando habló esto en Bereshit 1:27, ni siquiera existía Israel. Estaba hablando de toda la humanidad. Estaba hablando de todos los hombres. Hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Hagámoslos para que se comporten como nosotros, para que tengamos la misma esencia. Cuando él habló eso, estaba refiriéndose a eso. Entonces el hombre, por ende, fue hecho perfecto. Fue hecho de un diseño con la capacidad de tener medida a todas sus caracteres, cualidades y todo. Vamos, si se llega a molestar el Eterno, sí, pero aplica medida. Llega a tener alegría, llega a tener contentamiento con su pueblo, sí, pero también aplicaba medidas. Hasta por ahí un dicho, ¿no? Que se dice que ni todo el amor, ¿no? O sea, completamente. Tiene que haber, no nos podía el Eterno dar abundante amor. Probablemente no lo comprendemos. El darnos su Torah, el dar a su Hijo por nosotros, el tener la paciencia es un amor no comparable. Quisiéramos verlo de otra manera. Quisiéramos verlo que nos fuera complaciente en todo lo que queremos, y eso podríamos decir, es un Padre muy amoroso. Eso no hablaría de un Padre amoroso. En nuestro contexto sí, pero en el contexto del Eterno es completamente ajeno eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con aquel hombre que lo creó con la capacidad de tener midá, de tener una medida sobre todos sus caracteres? ¿Qué pasó? Que a la medida del tiempo el hombre fue deteriorando todo eso. Incluso hoy en día los hijos crecen y los formamos y los educamos y les enseñamos y les guiamos cuál sea el buen camino, y a fin de cuentas toman la decisión que ellos quieren, ¿sí? Entonces realmente a medida del tiempo y a medida de que el hombre va creciendo, cuando hablo del hombre estoy refiriéndome a hombres y mujeres, ellos deterioran todo. Veamos qué dice Coelec 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto he hallado. Esto he hallado, está diciendo el escritor, el escritor de Coelec. Esto he encontrado. Pero ¿por qué llegó a esta conclusión? Yo creo se preguntaba Coelec, entre tantas preguntas y tantas admiraciones que decía, todo esto es vanidad, esto y aquello, y entre todas sus preguntas se preguntó, para llegar a esta conclusión, casi podría asegurar que el escritor de Coelec se preguntó, ¿acaso se equivocó el Eterno? ¿Es que acaso a algunos hombres los hizo buenos y a otros los hizo malos? Esto no tiene nada que ver cuando el Teilín dice, aún al inicuo lo hizo para el día malo. No es de que le voy a hacer unos malos para que haya en el día del juicio unos malos que juzgar. No, sino que determinó para el malo ese juicio. No es que, voy a crear unos buenos, unos más o menos y unos muy buenos. No, sino de que por sí mismos escogieron ese camino. Entonces dice, he aquí que solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Él se preguntaba, ¿por qué pasa esto? ¿Se equivocó el Eterno? ¿Que no cuando hizo al hombre vio que era bueno y en gran manera? ¿Que no cuando creó todo dijo que era bueno y en gran manera? ¿Qué es que acaso se equivocó? ¿Qué es que acaso el Eterno? No, yo he encontrado esto, dice el predicador, diciendo, el Eterno hizo al hombre recto. Él se ha corrompido, él es el que busca el mal, es el que se ha desviado, no ha puesto medidas a todas sus cualidades, a todos sus caracteres, no se ha detenido y por eso ha ido tras las perversiones. Creados a imagen de Elohim, tenemos la medida, el carácter, la cualidad para poder ser hijos Ben Elión, hijos del Altísimo. Tenemos esa capacidad, tenemos todo lo necesario para poder ser llamados. Digo, ¿por qué tenemos la cualidad y la capacidad? Porque no nos podemos llamar así como así, hijos del Altísimo. Tenemos que tener el comportamiento para decir, soy hijo del Altísimo, con todas sus letras.
pero con toda la integridad. Vamos a ver qué dice, vamos a rezar a Gilel, capítulo 6, pasuk 35. Vamos a ver las cualidades, ¿no? Aquí hay una medida sobre todas las cosas. Gilel 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo? ¿El Eterno solapa a ellos? No. Él extiende misericordia hacia ellos cuando ellos se vuelven a Él. Pero muchas veces el ser humano, con todo y que le pidan perdón, con todo y que vengan y le digan, quiero esto, dame una oportunidad, el ser humano no quiere ser llamado hijo del Altísimo. No puede perdonar, no sabe perdonar, no conoce el contexto de lo que es perdonar. No le pone una medida a su carácter. Lo deja llevar y no logra perdonar. Pero aquí dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Está bien, sí, yo no apruebo sus conductas, yo no apruebo cómo son ustedes. Te estás convirtiendo, te estás arrepintiendo. Yo tengo mi medida de mi enojo. Yo tengo mi medida a mi ira. Yo me detengo aquí. Yo te voy a escuchar. Yo te voy a atender. Y con todo y que sepa el Eterno que no van a ser firmes en su posición. Aunque con todo y que sepa el Eterno que posteriormente van a volver atrás o no van a tener una integridad a lo que están profiriendo. Con todo y ello es benigno para con los ingratos y malos. Hay una medida. Hay una medida a todo lo que se hace. Y esa la aplica el Elión, el Supremo. Y si somos hijos de Él, como tal debemos comportarnos. Con esos caracteres, con esas conductas, con esas medidas, debemos presentarnos. Y no aquí en la Keilah. Eso es por ende. Amad a vuestros enemigos. No se trata de aliarte a ellos o tolerar o apapachar. ¿Qué mayor manera de amarles? Mostrándoles el camino que nos trajo luz a nosotros. Porque el apapacharles no es amarlos, sería aborrecerlos. Y el alejarlos, no, esto es solamente para los kadosh y tú eres muy pecador. ¿Y que no tú también en un tiempo lo eras? Entonces, mostrar amor, tener una medida, lo voy a apapachar a como sea, poco a poco no. Vas a hablar con rectitud, vas a hablar con equidad, vas a poner una medida al amor y no vas a consentirle, le vas a hablar en la totalidad lo que es la luz y lo que es las tinieblas y vas a poner medida a tu ira, pero también a tu amor, para que aquello se lleve a la conclusión. ¿Cuál es aquello? El propósito del Eterno, que todos vengan al conocimiento de Él y todos sean salvos y todos vengan a ser hijos del Elión. Entonces, Midá es la cualidad o el carácter el que determina si sois a imagen de Elohim, si sois hijos del Elión. Nuestras medidas, nuestros límites, nuestras decisiones son los que manifiestan, declaran por nosotros si somos hijos del Elión. La medida y la forma y el límite que el hombre pone sobre sus acciones o caracteres determinan su esencia en base al cuidado de las cualidades cuando se corrigen. Cuando se corrigen en un tiempo no sabíamos poner freno, no sabíamos poner medida. Habla la escritura diciendo, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que necesitan freno. Tú tienes entendimiento, tú te puedes detener, tú puedes poner la medida. Tú no necesitas que se te ponga un cabresto para que se te diga,
Tú sí entiendes, tú sí puedes detenerte cuando ves el peligro. Tú sí puedes detenerte en base a eso. Entonces, corregir las cualidades en muchas áreas, el saber corregir, el saber corregirse, lo que se conoce como el tikkun amidot. Lo que es el tikkun amidot es la corrección de la medida, que podría ser también la corrección de los errores a una medida. Tikkun puede traducirse como corrección de errores, ¿sí? Y amidot de cualidades. Entonces, el tikkun amidot es esencial en el Israel. En este caso, ahora sí estoy hablando del Israel. Primero les hablé la esencia del hombre, cómo es que fue formado. O sea, por ende, es que ahora ya eres Ben Israel y ahora te concierne y tienes la capacidad. No, tú ya la tenías, nomás que estabas ignorante a ello. Pero tú ya fuiste creado desde el principio a imagen y semejanza del Eterno. Mas ahora has recibido gracia, dirección del Rúa para poder llevar a cabo esto. ¿Sí? Pero entonces, el tikkun amidot, la corrección de los errores, viene a raíz de que vienes a ser pueblo. Bueno, voy a corregir. Ya me conducí mal, ya me desvié del propósito que tenía en un principio el Eterno para conmigo, pero ahora ha hecho misericordia conmigo y me ha traído a apartarme, a hacerme kadosh, a hacerme distinto. Entonces yo voy a corregir mis acciones. Empiezo a hacer una corrección. Vamos a ver Yirmiyahu 6:8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Se estará refiriendo a la ciudad? ¿Le estará hablando a una ciudad? Corrígete, como cuando Mashiach hizo lamento. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Ese lamento. ¿Se estará refiriendo a la ciudad? ¿Se está refiriendo al pueblo que la habita? ¿Se está refiriendo a los habitantes del pueblo? Corrígete. Corrígete para que no se aparte mi alma de ti. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete para que yo pueda habitar en ti. Para que no estés árido, para que no estés seco. Para que vivas. Corrígete. Corrige tus medidas. Has dado rienda suelta a todas tus emociones, a todos tus caracteres, a todo lo como te conduces como ser humano. No has puesto medida a ello. Corrígete. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si fuimos creados desde un principio a imagen de Elohim para andar en una conducta, el Eterno nos hizo rectos, mas el hombre buscó muchas perversidades. ¿Qué es lo que acontece? Que nos hemos apartado de sus caminos, que debemos venir, ¿sí? Debemos buscar de ello. Dice Devarim 8:6, guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Una cosa es guardando sus mandamientos, podría ser sus leyes, sus preceptos, sus misbos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Eso es una cosa. Andando en sus caminos, eso es algo completamente diferente. Andar en sus caminos es ser como Él es. ¿Sí? No vamos a alcanzar la Kedushá, la cual tiene incluso, por eso el Naví se refiere a Él, santo, 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 ¿no? Una santidad extrema fuera de la que alcanza el hombre, pero sí en la conducta y el carácter el cual Él tiene, el hombre tiene que mostrarse para poderse decir hijo del Elión. Andando en sus caminos, debemos buscar de continuo cómo ser como nuestro Elohim. Que nuestras acciones se reflejen como hijos. Andando en sus caminos, ¿qué quiere decir? De acuerdo a su manera, imitando. Cuando los hijos imitan, o más bien, los hijos imitan la mayoría de las veces a los padres en la manera hasta de caminar, de hablar, de expresar y a veces hasta de vestir. Y en muchas conductas.
En cosas que se practican en casa, muchas veces los hijos sacan a relucir a los padres afuera. Los hijos son imitadores de los padres. Lo que ven, Mashiach decía, yo lo que hago, lo que he visto de mi padre. Así también nosotros debemos andar en sus caminos, imitarle cómo se conduce. En la Escritura encontramos ampliamente cómo es que es nuestro Elohim para imitarle y andar en sus caminos. Entonces, los hijos, sea el camino bueno o sea malo, lo van a imitar, lo van a abrazar. Es más, no es necesario. Creo que cuando queremos imponerle a los hijos que hagan algo, mira, haz esto así, haz esto de esta manera, probablemente sí lo hagan por obediencia cuando los estemos mirando, pero no lo están haciendo con una manera genuina. Entonces no es genuino ese hijo. Pero cuando no se le impone a los hijos nomás observan a los padres y de repente vemos que lo está haciendo. Entonces ese hijo es genuino, ya sea malo o ya sea bueno, se está comportando como el padre, de una manera genuina, sin que le digan, actúa así hijo, haz así hijo, sino que el hijo observa al padre. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver un caso de Shmuel, algo completamente contrario a esto. Shmuel, primer libro, 8, 1 al 5. Aconteció que habiendo Shmuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Shmuel y dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí Shmuel vio que sus hijos no le estaban imitando. Él quiso imponerles, pero con todo eso no llevó a cabo su propósito. Y con todo y que Shmuel era un profeta, del cual no hubo otro mayor en él que como juez en Israel, lo que alcanzó Shmuel no lo alcanzaron muchos, pero con todo y ello, sus hijos no anduvieron en sus caminos, no anduvieron en aquello. Con todo y que Shmuel les quiso imponer, no se logró eso. ¿Qué le pasó? ¿Le faltó a Shmuel? No se sabe qué le faltó a Shmuel. Pero no logró que sus hijos anduvieran en sus caminos. Y cuando se lleva a cabo, cuando se lleva cosas de esa manera, cuando el humano, principalmente su pueblo, no anda en sus caminos, se toman decisiones por las cuales, por no tener midá, se toman acciones no buenas. Aquí en este caso los hijos de Shmuel no andaban en los caminos y el pueblo tomó una decisión no buena, tomó una decisión la cual no era conveniente. Entonces nosotros, al no andar en los caminos de nuestro Padre, podemos tomar decisiones no buenas, independientemente que con ello nos declaramos no hijos del Elión, no hijos del Altísimo, por no andar en sus caminos, por no centrarnos en el límite en el cual debemos estar, por no tener midot, límites, medidas a nuestras cualidades. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y que lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.